Antes de la prohibición, América tenía un problema con la bebida. El salón era el centro de la vida del hombre trabajador, pero también la causa de la ruina de muchas familias. Desde mediados del siglo XIX, un movimiento de mujeres, cansadas de la violencia y la pobreza causadas por el alcohol, comenzó a tomar fuerza. Eran la Unión Cristiana de Mujeres por la Templanza, y su objetivo era simple: un país sobrio. La Primera Guerra Mundial les dio la excusa perfecta. Fabricar cerveza, argumentaban, era un desperdicio de grano que necesitaban los soldados. Y peor aún, muchos de los grandes cerveceros del país eran de origen alemán. El enemigo. El patriotismo se convirtió en el arma final de la abstinencia. Así, el 16 de enero de 1920, la enmienda 18 entró en vigor. Estados Unidos se declaraba oficialmente un país seco. Imagina que mañana el café se vuelve ilegal. ¿Dejarías de tomarlo? ¿O pagarías el triple por una taza en un sótano secreto? El gobierno prometió que la prohibición acabaría con el crimen y la pobreza. Spoiler: no funcionó. En lugar de una utopía moral, crearon la edad de oro del crimen organizado. Si la ley seca tuvo un ganador, fue este hombre en Alphonse Gabriel Capone. Antes de 1920, era un matón de segunda en Brooklyn. La prohibición fue su oportunidad de oro. Se mudó a Chicago y construyó un imperio basado en la sed de la nación. Controlaba cervecerías ilegales, rutas de contrabando desde Canadá y una red de miles de speakeasies. Los bares secretos, donde hombres, y por primera vez, mujeres, bebían y bailaban desafiando la ley. Su ascenso fue brutal. La competencia era eliminada sin piedad. Y este fue uno de los giros más inesperados de la prohibición. Antes, los salones eran dominios exclusivamente masculinos, pero los speakeasies eran mixtos y se convirtieron en el epicentro de una revolución social. La flapper nació aquí en mujeres con el pelo corto, faldas por la rodilla, que fumaban, bebían y bailaban con una libertad nunca antes vista. Al intentar legislar la moral, el gobierno accidentalmente aceleró la liberación femenina. Mientras Capone dominaba Chicago, una guerra diferente se libraba en el mar. A lo largo de la costa atlántica, una flota de barcos anclaba en aguas internacionales, creando una línea conocida como Rum Row. La fila del Roen eran supermercados flotantes de alcohol ilegal. Por la noche, los contrabandistas, en lanchas más pequeñas y rápidas, corrían hacia la costa en un mortal juego del gato y el ratón con la guardia costera. Estos Rum Runners no solo eran audaces, sino que también impulsaron la innovación en el diseño de barcos de alta velocidad. Un legado que perdura hasta hoy. Esta nueva clientela mixta y el pésimo sabor del alcohol de contrabando dieron a luz a otra invención: el cóctel moderno. El whisky casero y la ginebra de bañera eran casi imbebibles. Los camareros se convirtieron en alquimistas, mezclando el alcohol con zumos de fruta, miel, jengibre y licores importados para enmascarar el sabor. Clásicos como el Business, Seón miel y limón, para ocultar la mala ginebra, o el French 75 minutos, nacieron de esta necesidad. La coctelería se convirtió en un arte. Pero, ¿cómo pudo operar a esta escala? La respuesta: corrupción. Capone tenía en nómina a la mitad del departamento de policía de Chicago. Los sobornos llegaban a jueces, fiscales y al propio alcalde. Un agente honesto era una rareza. La prohibición no eliminó el alcohol, simplemente transfirió el negocio de empresarios legítimos a criminales violentos y convirtió a las fuerzas del orden en sus socios comerciales. El clímax de su poder sangriento fue la masacre del día de San Valentín de 1929. A sus hombres, disfrazados de policías, acribillaron a 7 miembros de una banda rival. La masacre conmocionó al país, pero nadie pudo probar la implicación de Capone. Pero Capone era un genio del marketing. Durante la Gran Depresión, mientras el gobierno parecía incapaz de ayudar, él abrió comedores sociales que daban comida gratis a miles de parados. La gente
Lo veía como un Robin Hood. Por la puerta de atrás era un asesino, pero por la delantera era un benefactor. Era intocable. El gobierno, humillado, envió a un agente del tesoro, Elliot Ness, y a su equipo de intocables para desmantelar su imperio. Pero no fueron las balas las que derribaron a Capone. Fue el dinero. Ganaba millones, pero nunca declaró un centavo. En 1931 fue condenado por evasión de impuestos y enviado a la prisión de Alcatraz. El rey de Chicago cayó, no por sus crímenes, sino por su contabilidad. Aquí viene la parte que no te enseñaron en la escuela. A mediados de los años 20, a pesar de los esfuerzos de la ley, la gente seguía bebiendo. La fuente principal era el alcohol industrial, usado para pinturas y disolventes. Los contrabandistas lo robaban y usaban químicos para redestilarlo y hacerlo bebible. Frustrado, el gobierno federal tomó una decisión aterradora. Ordenó a las empresas añadir venenos mortales al alcohol industrial para disuadir el robo. Metanol, queroseno, mercurio, lo llamaron desnaturalización. Un forense de Nueva York, Charles Norris, lo denunció públicamente, calificándolo de programa de envenenamiento gubernamental. El gobierno sabía que la gente lo bebería igual, y lo hicieron en metanol en particular. Era un veneno terrible, causaba ceguera, parálisis y una muerte agónica. En la Navidad de 1926, 60 personas murieron solo en Nueva York al final de la ley seca. Se estima que al menos 10.0 ciudadanos estadounidenses murieron envenenados por su propio gobierno. Fue, en palabras de un forense, asesinato legalizado, pero no todo fue muerte y crimen. La ley seca, irónicamente, nos dio un deporte nacional. En las montañas de los Apalaches, la destilación de whisky casero, o moonshine, era una tradición. Para transportar su producto sin que la policía los atrapara, los contrabandistas necesitaban coches especiales. Por fuera, parecían Fords o Chevys normales, pero por dentro eran bestias. Los Moonshine Runners eran mecánicos e ingenieros brillantes. Reforzaban las suspensiones para soportar el peso del licor, instalaban tanques secretos y, lo más importante, modificaban los motores V8 Peara que corrieran más que cualquier coche de policía. Nombres como Junior Johnson se convirtieron en leyendas, no por ganar carreras, sino por escapar de la ley en las peligrosas carreteras de montaña. Cuando la ley seca terminó en 1933, estos conductores se quedaron sin trabajo. Ya no tenían a quién huir, pero seguían queriendo correr. Empezaron a organizar carreras informales en pistas de tierra y playas. En 1947, se juntaron en un hotel en Daytona, Florida, y fundaron una organización para estandarizar las reglas. La llamaron NASCAR. Así es, en el deporte de motor más grande de Eigean, Jun nació del ingenio de los criminales. A principios de los años 30, el país estaba de rodillas por la Gran Depresión. La gente estaba harta de los gángsters, la corrupción policial y la hipocresía de los políticos que bebían en secreto. El noble experimento había fracasado. Franklin D. Roosevelt llegó a la presidencia con una promesa: derogar la ley seca y usar los impuestos del alcohol para financiar la recuperación económica. El 5 de diciembre de 1933, la enmienda 21 fue ratificada. Por primera y única vez en la historia de Eigean-Hu, una enmienda constitucional fue derogada. La fiesta de esa noche fue legendaria, pero el daño estaba hecho. La mafia, financiada por años de ganancias ilegales, se había convertido en una corporación multinacional que se infiltraría en sindicatos, casinos y negocios durante décadas. La ley seca nos enseñó una lección que a veces olvidamos. No puedes legislar la moralidad. Si la gente quiere algo, encontrará la forma de conseguirlo. Y si lo prohíbes, no eliminas el mercado, solo entregas el monopolio a los criminales más peligrosos. Creas corrupción y pones en riesgo la vida de la gente. La historia no se repite, pero rima.
¿Crees que alguna prohibición actual está creando nuevos Al Capones? Déjame tu opinión abajo. Y recuerda suscribirte para más historias que la historia oficial prefiere olvidar.